oración sacerdotal de Jesús. Déjeme darle una lectura a los primeros 8 versículos. Dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Quiero que veamos 2 cosas hoy, hermanos: la gloria del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, cómo se glorifican mutuamente. Y también vamos a ver la intercesión por la salvación de los escogidos. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, y yo quiero que recapitulemos un poquito acerca de la función de los sacerdotes, porque aquí Jesucristo inicia su ministerio específico como sacerdote intercesor. Y parece ser que en esta oración da apertura a esa función que ha estado haciendo desde que ascendió al cielo, y la seguirá haciendo por la eternidad. Pero para que entendamos y recordemos más que nada pues funciones del sacerdocio, le invito a que vaya también al libro de Números en el capítulo 6. Si usted recuerda, ahí es donde se instituyó por primera vez el sacerdocio de Aarón, y todos sus descendientes tenían que estar siguiendo pues esa función de intercesor. Pero en específico, hermanos, cuando Dios les instituye, les enseña una oración de bendición para el pueblo de Israel. Y quiero que leamos estos versículos que también son bastante conocidos, los versículos 22 al 27. Dios les dio esta oración modelo al sacerdote para que bendiga a las 12 tribus de Israel. Y consistía en lo siguiente: el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Y nuestro Señor Jesús está en el último día de su vida como hombre aquí en la tierra. Él está cerrando ahora sí con esta oración todas las palabras que les dio en el aposento alto. Está a solo horas de que Judas lo traicione y lo lleven ante las autoridades para que lo juzguen. Pero si nosotros recordamos el contenido de esta oración, es algo tan bueno que necesitamos los hijos de Dios. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es que muestre su gloria, es que quite de alguna manera el velo o lo que nos impide ver en su plenitud, su esplendor, los atributos de Dios. Y vamos a estar hablando de esto en la primera parte de este sermón, la gloria del Padre y del Hijo. Entonces, como podemos ver, hermanos, esta oración sacerdotal de Jesús vamos a ir comprendiéndolo en estas próximas predicaciones, para que nosotros nos regocijemos y entendamos por qué este es uno de los capítulos más profundos que tenemos en la Escritura. Y bien, regresando aquí a Juan capítulo 17, vamos a estar hablando primeramente de eso, ¿verdad? De cómo es que Jesús en su oración, pues lo que más le interesa y con lo que inicia es en darle gloria al Padre. Déjeme leerle nuevamente estos 2 primeros versículos. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti.
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que has dado. Y es una de las oraciones que están registradas en la Biblia con mayor contenido y también extensión, porque muy pocas oraciones se registraron del contenido de lo que Jesús oraba. Cuando los discípulos le piden ahí en el Evangelio de Mateo y de Lucas, enséñanos a orar, y Él les da el Padre Nuestro. Ese es un modelo, hermanos, pero en realidad ellos no escuchaban seguramente orar a Jesús, pero muchas veces no registraban. A veces nos dice el Evangelio que Jesús pasó orando toda la noche cuando iba a escoger a sus discípulos, entonces nadie tiene registrado qué oró. Pero esta es una de las oraciones que más contenido extenso tiene y sobre todo más profundo. Jesús elevó muchas oraciones durante su ministerio, pero es una gran bendición, hermanos, que tengamos un capítulo de 26 versículos donde nos enseña qué es el contenido, qué es lo mejor que podemos orar, tomándolo también como uno de los modelos bíblicos para dar gloria al Padre. Entonces lo primero que vamos a estar observando es que Jesús pues siempre reconocía a su Padre como soberano y por eso se dirige así hasta el momento en que alza sus ojos, hermanos, al cielo. Los discípulos lo vieron. Juan, el que escribe este evangelio, ya era un anciano y él todavía está recordando eso. Él sabe que estaban en esa mesa y pudo haber hecho una oración, tal vez con el rostro inclinado, tal vez con los ojos abiertos o cerrados, no sabemos. Pero aquí sí lo registra, dice, alzó su mirada al cielo. Entonces es para recordarnos a quién nos dirigimos y dónde está Él en su trono. Ahí pues no hay nadie más por encima de Él. Así que viendo el contenido de esta oración, hermanos, inicia: Padre, la hora ha llegado. Y la hora no es así como nosotros tal vez lo entenderíamos literal en nuestra traducción en español, una hora, un minuto y segundo específico, sino tiene que ver con una palabra que habla del momento. Se cumplió ya todo lo que tenía que suceder para que iniciara el oficio de sacerdote nuestro Señor Jesús. Esta palabra griega denota un momento donde vemos que en todo este evangelio y también en los demás evangelios habla de ese momento. Todavía no era el momento en que Jesús tenía que morir por el pecador. A veces parecía que lo tenían acorralados y ya iba a llegar el momento en que le quitaran la vida, pero decía, no ha llegado ese momento. Pero aquí, hermanos, por fin el Evangelio revela ese momento tan esperado. Aquí es, y se inaugura con una oración. Y ese oficio de sacerdote, pues si se fijan, está entre el pueblo de Dios y Dios mismo, pero para pedir principalmente una bendición. Tiene otras funciones y las vamos a ir viendo también durante este sermón y los próximos. Pero vemos que dice, glorifica a tu Hijo. Es una petición y le dice, para que tu Hijo te pueda glorificar a ti. Debemos de entender, hermanos, y recordar qué es esa palabra glorificar. Hubo un teólogo llamado William Hendricks que dijo, Jesús es glorificado cuando se manifiesta el esplendor de sus atributos. Debemos de tener eso muy claro desde el principio, hermanos. Glorificar a Dios es que muestre todos sus atributos lo más claro posible. Entonces lo que le está pidiendo Jesús a Dios, glorifícame a ti, a mí, para que yo te pueda glorificar a ti. Y entendiendo eso, muestra tu gracia, tu poder, tu misericordia, muestra tu justicia, muestra tu amor. Y todo eso en una manera infinita, porque así es Dios. Es alguien que no tiene principio y fin y todos sus atributos son así, hermanos. Por eso Jesús es hermoso. Jesús es alguien que inigualable, ¿verdad? En todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Y dice, glorifícame para que yo también pueda glorificarte a ti.
¿Y de qué manera le glorificó, hermanos? Pues desde que lo envía a la tierra, y ahí muestra que no quiso retener a su único hijo. Ahí está mostrando: yo amo al hombre, al pecador, y estoy dispuesto a dar a mi hijo, lo voy a glorificar, así que lo voy a enviar, le voy a dar el poder y autoridad para que él predique y les dé el mensaje de salvación. Le voy a glorificar de muchas maneras. El Espíritu Santo siempre estará presente en todo lo que haga en su ministerio. Pero desde este momento, pues ya sabemos, está a horas de que vaya a la cruz. Va a glorificar al Hijo, porque también le va a fortalecer en la oración al Getsemaní, donde termina de entregar su voluntad. Va a glorificar al Hijo, mostrando que es un Dios paciente también. Es otro atributo, porque mientras esté siendo abofeteado, despreciado, torturado y lastimado en esa cruz, Él no se va a bajar de ahí. Él no va a hacer uso de su soberanía y de su poder para enviar a sus ángeles a que lo defiendan. Eso también es como Dios iba a estar desplegando sus atributos. Entonces esa es la petición de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que al desplegar tu poder y tu gloria lo puedan ver el hombre, pero principalmente tus hijos. Esa es una oración, hermanos, que somos bendecidos, porque en ese momento solamente la escucharon 11 hombres. 11 hombres fueron los que escucharon audiblemente esta gran oración, y les fue mucha bendición. Entendieron lo suficiente para tener paz, y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero pensando todavía en esto, que queremos que tú glorifiques al Hijo, es para que muestres tus atributos. ¿Qué mostró, hermanos, al glorificarse Dios a su Hijo? Mostró gracia y misericordia para con el pecador. ¿Por qué? Porque les dio fe y arrepentimiento a todos sus escogidos. Esos 11 hombres estaban ahí, a excepción de Judas, el que iba a traicionar. ¿Y por qué Jesús pide eso? O sea, tiene un propósito detrás, y es lo que vemos en el versículo 2. Por cuanto, quiero que me glorifiques, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que has dado. Así que esa es la autoridad requerida para que Él levante a sus escogidos de la muerte, para que también les dé un cuerpo nuevo, los glorifique. Así que, hermanos, Jesús es el único que va a tener esa autoridad de cambiar el rumbo de la eternidad de la humanidad. Esa es otro sentido, ¿verdad?, en el cual se está glorificando el nombre de Jesús. Él está dando gracia al pecador, al que no se lo merece. Él está dando vida a los muertos espirituales. En el versículo 3, Él sigue hablando cómo esa gloria se va a manifestar, porque está diciéndoles: dales vida eterna. ¿Y en qué consiste esa vida eterna? Aquí lo vemos en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que ya podemos ver todavía a lo mejor de lo más general a algo más particular de lo que está pidiendo nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que busco todo con esta gloria? También que ellos sean partícipes de esa bendición al momento que tú te glorifiques. ¿Por qué? Yo te conozco a ti desde la eternidad, pero quiero que también ellos te conozcan. Que te conozcan como el único Dios verdadero. Entonces es la plenitud. Van a conocer al Padre y al Hijo. Y eso es lo más enfático de todo este evangelio, hermanos. Todo el evangelio de Juan nos ha estado apuntando a esta oración. Acompáñenme para mostrarle y recordar, ¿verdad?, qué es lo que hemos estado viendo en las predicaciones previas. Vaya al capítulo 3. Esa plática con Nicodemo. ¿Qué le dijo en el versículo 14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna.
De eso se trata este evangelio. ¿Cómo puedes obtener la vida eterna? Creyendo en Cristo Jesús. Pásese al capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Otra vez les enseñó en muchas maneras, ahora haciéndole esa alusión: yo soy el agua viva y nada más al beber de mí pueden tener la vida eterna. En el siguiente capítulo 5, déjeme leerle el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Él tiene esa potestad de dar la vida. Capítulo 6, versículo 53. También este incidente dijo Jesús lo siguiente en otra analogía, refiriéndose al mismo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la sangre del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, este tipo de cosas les decía a los discípulos durante esos 3 años: yo doy la vida eterna. La vida eterna está en mí mismo. Me tienen que consumir, me tienen que beber, tienen que confiar en mí. En el capítulo 10, ahí mismo en ese evangelio, cuando llega y resucita a Lázaro, él se refirió también diciendo esta declaración, el versículo 27 y 28. Perdón, 11:25. Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y hermanos, que venga diciendo eso durante muchos días, durante muchas maneras, y ya esté con ellos, ha tomado la cena del Señor, les ha recordado ya lo que tienen que hacer memoria de Él. Y de pronto hace una oración en voz alta, elevando los ojos al cielo, la vista al cielo, y Él está intercediendo, haciendo esa oración sacerdotal, como viene en Número: haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Quiero que ellos te conozcan a ti. ¿Por qué? Va a ser a través de mí, y solamente a través de mí ellos pueden unirse contigo, Padre, porque yo estoy unido a ti, y cuando ellos se unan a mí, ya seremos uno solo. Entonces el conocimiento que se refiere a esta oración, cuando Jesús le dice quiero que te conozcan a ti, no es para nada, hermanos, algo intelectual. No es nada solamente tener esa información en la mente de quién es Dios, sino es una relación íntima, y es una palabra que nosotros encontramos incontablemente en la Biblia, que se refiere a la expresión de unión más profunda de unas personas. Cuando Adán y Eva, dice que conoció Adán a su mujer, fue para tener descendencia, hijos con ella. Es esa clase de intimidad, no hay nada más profundo. Entonces quiero que se unan, que se fusionen contigo. Esa es la petición de nuestro Señor Jesús, esa intimidad. Así que por primera vez van a conocer esos discípulos, y ese es un adelanto. Tal vez no podemos entender qué tanto les afectó a ellos, hermanos, pero yo creo que tuvo que haberles traído mucha paz, porque en minutos previos acaba de decirles: alguien me va a traicionar. Y ellos no sabían quién era, ¿verdad? Sale Judas de la escena, pero el escuchar esta voz y decir: Padre, estos 11 que quedan aquí, quiero que me los des. Ellos son tuyos y quiero que te glorifiques, porque yo les quiero dar la vida eterna. Para mí, hermanos, es como la prueba máxima que ellos necesitaban para decir: sí, le pertenezco a Dios, porque Él está incluyéndome en su oración sacerdotal. Ese es el deseo de Jesús, que yo esté unido al Padre
Y presenciar y escuchar esa oración, hermanos, yo creo que aumentó la fe y seguramente, como lo vamos a ver más adelante, trataba de que ellos ya llegaron a una fe madura donde dieron a conocer que verdaderamente eran hijos de Dios. Así que por primera vez iban a recibir ese adelanto, lo recibieron, de que iban a ser uno con el Padre y el Hijo plenamente. ¿Por qué, hermanos? Fíjese cómo dice el versículo 4 y 5, regresando al capítulo 17. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Él da la razón. ¿Por qué te estoy pidiendo estas cosas? Porque yo te glorifiqué, yo hice tu voluntad. Jesús era el único que podía llegar así delante del Padre y no es como nosotros que pedimos, Dios, si te vamos a pedir por esta petición, no es por nuestros méritos, porque no nos alcanzan. Tú y yo siempre oramos a través de Cristo Jesús, pero Jesús, no, Él decía, porque yo te agradé, porque yo obedecí y llevé al pie de la letra el plan de redención, cumplí todas las cosas que me mandaste que hiciera. Por eso yo soy el único que tiene esa confianza y autoridad de decir, tú me vas a responder. Hebreos, hermanos, dice que Dios respondió la oración de Jesús, pero por su temor reverente, por su obediencia. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Jesús, hermanos, reflejó los atributos de Dios. En eso consistía el que Él terminó la obra de Dios. Yo te glorifiqué aquí en la tierra, quiere decir que desplegué tus atributos aquí. Retroceda al capítulo 14 y vamos a leer los versículos 8 al 10. Esta pregunta que le hizo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, ¿qué obras hacía, hermanos? Darle vista a los ciegos de nacimiento, resucitar a alguien de los muertos, dar oportunidad al pecador a reconciliarse con Dios, explicarle al mundo, como a la mujer samaritana, tú no puedes ser saciada en esta vida con todo lo que has intentado, solamente mi persona te va a saciar porque yo soy el agua viva. Entonces Jesús mostraba esa compasión, se tomaba tiempo necesario para tener encuentro con las personas. A mí me sorprende y me encanta mucho cómo relata los demás evangelios. Por ejemplo, Lucas, que dice que tocaba uno por uno de aquellas personas que lo sanaba. Él tenía poder para hacer las cosas de manera sorprendentes, tronar un dedo y sanar a las 1000 personas que estaban en fila en ese momento, pero Jesús no hacía eso. Él los tocaba, Él les daba esa compasión y por eso se hacía hasta de noche, ¿verdad? Cosa en paréntesis. Y uno puede encontrar ese contraste que deshonra a Dios. Esas campañas de los falsos profetas que sanan y tiran a muchos al mismo tiempo. Entonces se fijan, Jesús nunca hacía ese tipo de cosas. Jesús mostró al Padre de muchas maneras y Él está diciendo, yo terminé la obra que tú me diste que hiciera. Mostré compasión y una relación personal con el hombre, íntima, y sobre todo pues con tus hijos, ¿verdad? En esta oración, hermanos, tal vez algunos de nosotros puedan mostrar o encontrar cierto egoísmo, porque suena así, glorifícame, así como Jesús por primera vez pide algo para Él, glorifícame, y uno pudiera pensar, pues que no se trata de primero orar por los intereses de Dios. Y esto es muy sencillo, hermanos, de
de responder. Me gusta mucho una analogía de un pastor, Josías Grauman. Él dijo que no hay egoísmo en esta petición porque no hay nadie más calificado que Jesús para darle gloria a Dios. Si tú me glorificas a mí, Padre, yo te voy a glorificar. Él decía, es como si el rey de tu país se le ofrece algo, un favor, que vayan y le traigan algo bien rápido. Entonces, Usain Bolt, el corredor más rápido del mundo, él pudiera decir, dame ese privilegio a mí porque nadie más que yo es capaz de traértelo lo más rápido posible. Entonces eso se refiere a Jesús. No hay nadie que pueda hacer la voluntad de Dios tan perfecta. ¿Quién es el único que pudo estar aquí viviendo sin pecado? Solamente Jesús. Entonces dice, mándame a mí, glorifícame a mí para que yo te pueda glorificar a ti. Y si se fija, detrás de esa petición, hermanos, lo que está buscando Jesús es la gloria de Dios. Entonces, desde el versículo 1, aquí en este capítulo 17 y el versículo 5, podemos encontrar eso, ¿verdad? Dice, glorifica a tu Hijo, versículo 1. Y versículo 5, ahora glorifícame tú, Padre. Pero dice, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Porque Jesús, hermanos, es Dios y Él tenía la misma gloria y solamente se despojó momentánea por ella, y es decir, ahora sí regrésamela porque ya cumplí todo lo que tenía que hacer. Ya te glorifiqué aquí, entonces regrésame esa gloria y esplendor porque ahora quiero continuar intercediendo por mis discípulos, por los que me diste. Y ahí es donde vamos a ver, hermanos, en específico, intercesión por la salvación de los escogidos. Cuando Jesús ascendiera al cielo, cuando Dios responde a esta oración, ahí se inaugura el oficio sacerdotal de Jesús. Y pasemos a esta segunda parte del sermón. Acompáñenme el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Y ahí vemos el objeto ya más específico, donde incluye en su oración sacerdotal qué es lo que hace después de pedirle al Padre que glorifique. Ahora pide por sus hijos. Y si se fijan, hermanos, se cumplió la obra de Jesús de revelar al Padre. Y eso indica que ya es el conocimiento suficiente que tenían los discípulos. Ya ellos saben lo necesario. Su fe ya llegó a un nivel donde es pura y se va a seguir purificando. Pero ahora que ellos han llegado a ser escogidos, llamados con la palabra de Dios, con el evangelio de las buenas nuevas, se han arrepentido y han depositado su fe en Jesús. Entonces Él dice, ellos guardaron tu palabra. Los 11 hermanos. Y ahí van incluidos no solamente los 11. En esta misma oración, lea el versículo 20. Dice, no ruego solo por estos, o sea, los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Jesús englobó a ti y a mí en esa oración. Porque dijo, no solamente te pido esto específico de la salvación a estos 11 hombres, sino a todos los demás. Ahí, hermanos, en su ministerio, Jesús ya había plantado la semilla en Nicodemo. Ya le había predicado, ya le había dado todo lo suficiente que necesitaba para creer para salvación a Marta y María, a Lázaro. Nuestro Señor Jesús tuvo una conversación profunda con la mujer samaritana, con el ciego, y con incontables personas, ¿verdad? Este ciego de nacimiento, cuando se lo encuentra en el templo y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que yo crea? Entonces todo eso fueron conocimientos intelectuales que se iban a no solamente a quedar en la mente de las personas, sino que ellos los iban a abrazar con fe. Y aquí estos 11 hombres, hermanos, ya abrazaron ese conocimiento. Por eso Jesús dice, ya es el tiempo de hacer esta oración. Ahora sí, solamente estoy confirmando que ellos me pertenecen. Ellos
han guardado tu palabra. Y es impresionante aquí, hermanos, porque tu palabra, si se fija, viene en singular. Y es muy importante esto. Tu palabra, Jesús, el verbo, siempre se manifestó ahí en Juan desde el capítulo 1. Tu palabra, o sea, ¿a quién guardaron principalmente los discípulos? A mí. Y eso es tan grandioso, hermanos, porque nos está diciendo, han guardado tus mandamientos al pie de la letra, porque no los podemos hacer. Pero cuando dice, han guardado tu palabra, es porque se refiere a que por encima de todos estoy yo, Jesús. Yo me di a conocer a ellos, me revelé a ellos mi persona, Jesús. Entonces eso es lo que más les interesó. Hubo un predicador, yo hace varias semanas atrás, me acuerdo que les había comentado de él, John Elías se llamaba, y él hizo una serie de preguntas para interrogar y platicaba con todos los miembros de las iglesias que él plantaba, porque sembró muchas iglesias, pero lo que más le importaba a él era que saber si los cristianos, los creyentes que se congregaban en esas iglesias verdaderamente eran hijos de Dios. Y por eso, hermanos, sus preguntas tienen que ver mucho con la persona de Jesús. Y solamente déjenme leerles un par de preguntas que él les hacía. Él les preguntaba a sus congregantes: ¿desea tu alma conocer más a Jesús? ¿Amarlo mejor? ¿Disfrutar más de su compañerismo? ¿Y para ser más conforme a su imagen? Ese tipo de cosas les preguntaba este pastor, porque decía, lo que más me interesa que mi congregación es la persona de Jesús. ¿Lo amas más? Y no les decía, ¿has podido llevar al pie de la letra los 10 mandamientos? ¿Has hecho esto, aquello, una lista de mandamientos? Él dice, no, para mí lo que más importa es que estén enamorados de Jesús, es que anhelen más y más ser como Él y conocerlo más profundamente, porque si se fijan, ese es el contenido de la oración. Yo quiero que te conozcan a ti, el Padre, y también a Jesucristo. Entonces ese conocimiento, hermanos, ellos ya lo han aceptado. Jesús está afirmando eso, dice, ellos he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y luego en el versículo 8, yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Entonces, vamos a pensar en eso, ¿verdad? Ese conocimiento que lo han aceptado, ahora no dudan de que Jesús proviene del Padre. Y también le comprueban otras cosas que vienen aquí en el último versículo que vamos a ver, el 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Todo eso les ayudó a apuntar a la persona de Jesús. Todas las palabras que Jesús les habló, ellos las aceptaron. Y por último, hermano, quiero que pongamos atención en estos 3 verbos que se encuentran en este versículo 8. Fíjese bien en estas 3 cosas. Él está diciendo, recibieron, entendieron y creyeron. Esto es importantísimo, hermano. Fíjese, les he dado las palabras que me diste y, número 1, las recibieron. Número 2, entendieron que en verdad salí de ti. Y número 3, creyeron que tú me enviaste. Esto es una manera bíblica de nosotros asegurarnos si somos salvos. Lo mismo les pasó, según como nos explica el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Y es lo que más debemos de asegurarnos tú y yo de si hemos experimentado esto que viene aquí en la Escritura. Si va a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, déjenme leerle los versículos 4 y 5. Dice así: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio
no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Entonces algo muy similar, es decirlo en otras palabras, no solamente escucharon esas palabras. A ustedes les llegó el evangelio, entonces ese es el conocimiento empírico, lo que se queda en nuestra mente. Pero dice, eso no es suficiente. Lo mejor es que esas palabras vengan también en poder y en el Espíritu Santo, y solamente así se va a dar la plena convicción. Entonces es lo que les está diciendo en esta oración Jesús al Padre. Ellos recibieron la palabra, el mensaje de salvación. No fue como los judíos rebeldes que le rechazaban continuamente, y no solamente recibieron ese mensaje, lo entendieron, lo abrazaron por fe y creyeron, ¿verdad? Que todo eso fue porque Jesús es el que estuvo con el Padre desde la eternidad y conocía ese mensaje de salvación y se los trajo a ellos. Provino de Dios, ahora tiene que regresar al Padre. Entonces, en eso consiste pruebas bíblicas de quién es salvo y quién no, el que experimenta esto. Y otra vez, hermanos, los discípulos escucharon que Jesús decía, ellos ya están listos, ellos ya te pertenecen. ¿Por qué? Porque ellos no me rechazaron. Ellos creen y yo puedo confirmarlo en esta oración. Así que me atrevo a pedir por ellos para que tú los conserves, los bendigas, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Y a veces, hermanos, tenemos este tipo de sermones. Si se fija, un pastor decía, si yo les hubiera dicho, hoy vamos a hablar de esta oración sacerdotal y es puro contenido teológico, tal vez muchos ni hubieran venido. Porque para las personas es más atractivo decir, tráeme algo para que salga de la depresión. Ayúdame y quiero mejorar todo el desastre que tengo en mi familia. Quiero un mensaje que me haga sentir de manera positiva, que voy a salir contento de aquí. A veces entramos a las iglesias con esa expectativa, pero lo mejor, hermanos, es llegar y encontrarse con este conocimiento de quién es Dios. Porque no hay mejor conocimiento, y de hecho un pastor, me gusta mucho escucharlo, Sugel Michelin, en una ocasión dijo, por eso mismo hay muchas personas con depresión, desánimo, ansiedad, porque ni siquiera conocen a Dios. En el momento cuando tú empiezas a conocer a Dios, todo eso empieza a ser lleno y sabes que eres pleno en Él. Esto es nuestra principal necesidad, hermanos. Puede ser un contenido así muy bíblico, muy teológico, pero esto es lo único que nos va a saciar. Es lo único que va a llenar la verdadera necesidad que nosotros tenemos. Es el mejor alimento que cada creyente pueda recibir, hermanos. Déjenme terminar con otro aspecto del oficio sacerdotal. Fuimos al libro de Números, ¿verdad? En el capítulo 6, ahora vaya al capítulo 16. Esa oración de número 6 fue de gran bendición y saber, ¿verdad?, que el sacerdote tiene esa función de decir, Dios, bendice a tu pueblo, bendícelo, ellos lo necesitan. Pero, hermanos, nosotros no somos perfectos, nosotros seguimos pecando. Y también necesitamos ese sacerdote, ese sumo sacerdote que interceda por su pueblo, aunque peque. En este incidente, hermanos, es un capítulo tan trágico, es algo sorprendente. A mí el libro de Números me fascinan muchas historias de lo que encontramos aquí, y esta es una de ellas, hermanos, porque ellos acaban de recibir misericordia y gracia de Dios. Hubo un grupo de personas que se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de Aarón,
Y después de que se los traga la tierra, uno pensaría, no, pues eso fue suficiente para que se calmen al menos por algunos días. Pero lo sorprendente, hermanos, es que al día siguiente continúan esas murmuraciones. Es increíble, hermanos, que el pueblo de Dios tenga ese corazón tan duro. Y nosotros a veces no somos tan distintos a ellos. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Y otra vez les recuerdo, lo que vamos a ver aquí es sombra de lo que iba a venir, en lo que está haciendo Jesús en este momento. Déjeme leerle los versículos 44 al 49. Números 16. El Señor habló a Moisés y dijo: apártense de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Aarón tomó el incensario como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar a los que murieron por causa de Coré. Se fijan, esa es la otra función sacerdotal. El que se para en medio de Dios y su pueblo para detener su ira. Y ese incienso es un aroma agradable que tranquilizó la ira de Dios. Él estaba furioso porque les estaban deshonrando. Pero era su pueblo, hermanos. Él había jurado introducirlos a la tierra prometida. Y si no aparece un sacerdote y se interpone entre Dios y muestra ese olor fragante, ahí hubieran quedado todos. Y eso que vemos como sombras lo hizo Jesús, hermanos. Y aquí inicia, ese es el incienso, esa oración que se está elevando a Dios. Detén tu ira porque los tienes que dejar entrar a la tierra prometida. Y yo me voy a poner entre ti y el hombre. Eso está haciendo Jesús aquí con sus discípulos. Es el aroma más agradable que pueda recibir Dios. La oración de su mismo Hijo. Y quiero terminar, hermanos. Debemos de rogar a Dios para que nos dé esa fe, esa seguridad de que nos sintamos parte como esos discípulos que estaban ahí. Irnos de aquí sin esa seguridad es peligroso. Así que ruega a Jesús que te cubra con esa oración intercesora. Última cita, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos, que también nos habla bastante de esta función sacerdotal en el capítulo 7. Versículo 25, es el sumo sacerdote que necesitamos tú y yo. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esto es hermoso, hermanos. Aquí se inauguró ese oficio. Nunca va a dejar de interceder por sus hijos. Si en ti hay algo de duda y decir, ¿realmente seré hijo de Dios? Porque yo no puedo cumplir su ley. Y no se trata de eso, se trata de confiar, ¿verdad? En la persona de Jesús. Es bueno que nos hagamos la misma pregunta que le decía ese pastor John Elías a sus feligreses. ¿Desea tu alma conocerlo más y amarlo mejor? ¿Disfrutar más de su compañerismo? Porque cuando te aferres a eso, todas las desavenencias de esta vida van a encontrar pues algo incomparable, ¿verdad? Vas a encontrar la paz. Vas a decir, con Cristo tengo todo. Él es mi sumo sacerdote. Él es todo lo que necesito. La gloria del Padre y del Hijo fueron manifestadas aquí plenamente en la tierra con Jesús. Pero esa es la oración que yo necesito. Y no te vayas de aquí sin estar completamente seguro. Yo estoy incluido en esa oración de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar, hermanos. Y en los próximos mensajes
Jesús es como si les dejara este modelo a sus hijos para decirles: ustedes van a tener que hacer lo mismo. Ustedes van a también que interceder y pararse entre la ira del Padre y el pecador para mostrarles esperanza. Tienen que desplegar también los atributos de Dios. Y nos estamos preparando para eso, hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo empieza esta oración. Y todo eso va a ser de bendición para nuestras vidas y para que seamos instrumentos útiles a nuestro Señor Jesús. Pues Dios mediante, si en lo planeado pudiéramos abarcarlo en otras 2 predicaciones más para este capítulo, pues aquí es donde llegamos hasta este momento y nos sirve, hermanos, como preámbulo para lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Celebrar la cena del Señor. Ahora que estamos más conscientes de lo que hizo Jesús y lo que está haciendo ahorita, es interceder por ti y por mí. Es decirle, ellos ya están listos. Por eso están recordando tu sacrificio.